Bueno, vamos ahora con la parte de muestras pequeñas. La fórmula no va a cambiar. O sea, todavía estamos trabajando en base de promedio y la fórmula no cambia. La única diferencia es menos de 30 muestras, lo que estamos utilizando en este momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Va a ser lo mismo, misma nomenclatura, lo que cambia es este pedacito de aquí y la parte de la desviación estándar. Pero recordemos que la desviación estándar que se presenta por este símbolo quiere decir que viene de la población o bien de una muestra grande. La que está de esta forma viene de una muestra pequeña. Entonces es la pequeña diferenciación que tenemos. Usaremos datos como los que utilizamos en el ejemplo anterior para las muestras grandes. La única diferencia es que ahora cambiamos la cantidad de las muestras de 100 que teníamos para los ejemplos anteriores a 25, que serían menos de 30 muestras. Y la tabla que se utiliza cuando pasa esto se llama TED de Student. Hay una pequeña diferenciación con esta tabla. Entonces vamos primero a ver la tabla. Esta es la tabla. Y tiene algo que se llama grados de libertad. Lo hemos visto, lo hemos mencionado y se menciona este mismo ejemplo en otro de los videos. ¿Qué son grados de libertad? Antes de ver todo, veamos los grados de libertad. Esta parte es muy interesante. Tenemos 7 días en una semana y cada día podemos utilizar un sombrero diferente. ¿Cuántos días tengo yo derecho a escoger sombreros? 6. ¿Por qué? Porque si yo utilicé estos el último día, el sexto día, tengo opción de utilizar o este sombrero o este sombrero. Y cuando yo escojo cuál, el último día de la semana me queda solamente un sombrero y yo no tengo libertad de escoger cuál sombrero quiero utilizar porque es el último que queda. Entonces no hay más opciones. Este es el sombrero que nos quedó. Eso quiere decir, ahí no tenemos libertad. Entonces, ¿qué son los grados de libertad? Es cuánto nos podemos mover libremente o podemos nosotros tomar selección. Y siempre hay un dato que es fijo. Entonces, cuando las fórmulas traen grados de libertad, pueden verlo aquí en la tabla, al resultado que tengamos o a la información que tengamos, siempre se le va a restar un 1. Porque así como aquí tenemos 7 sombreros, pero solamente podemos tener libertad en 6, o sea, de 7 sombreros restamos 1, lo mismo pasa con los datos que tengamos. Va a haber uno que es fijo y los demás pueden ser variables. La otra parte, bueno, esto sería como por la parte de los grados de libertad. Esta parte sería la parte estadística o la parte eh, de riesgo que habíamos hablado. Funciona exactamente igual. Para el ejemplo teníamos un 5%, lo dividíamos en 2, tenemos un 2.5%, que eso sería igual que decir 0,025. Entonces, para cuando vayamos a hacer el ejercicio, ya sabemos que vamos a estar posicionados en esta columna. No sabemos todavía los grados de libertad porque eso va a depender de la información que vayamos a obtener. Entonces, vayámonos para atrás y empecemos a trabajar con este ejercicio. Lo primero que tenemos es, bueno, nuestro promedio, 18, más menos. Aquí tenemos la información, son 25 muestras, de las cuales 24 estoy tomando porque yo quiero, y la número 25 es la que quedó. Ahí no tengo libertad. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tengo? 24. Devolvamos un momento a la tabla y busquemos el 24. Y ya sabíamos que estábamos trabajando con este dato de acá porque eso lo vimos hace un momento. Entonces nos tiramos para abajo, llevamos todo este para acá. ¿Dónde se formó la cruz? ¿Dónde hubo una unión de información? En este de acá. Entonces, esos son los grados de libertad. Perdón, ese es el dato que yo voy a utilizar esta vez. Entonces, ahora pongo 2,063,9. Perfecto. La desviación ya la teníamos. Multiplicamos entonces por la desviación, que serían 6. Y lo dividimos entre la raíz cuadrada de 25, que es lo que tenemos. Y ahora nuestro resultado en este caso nos va a dar 2,48. Eso quiere decir que tenemos un mínimo de 15,52 y un máximo
máximo de 20,48 utilizando los mismos datos. Si ven, es muy similar al ejemplo anterior, nada más en el ejemplo anterior, por ser más muestras, entonces cambia un poquito el resultado que nos da. Hay algo que se llama el teorema del límite central, que dice que entre más datos tengamos, más se parece a la realidad. Entonces eso es lo que sucede, por eso es que cambian entre más datos tengamos. Y lo que hacemos con esos intervalos con muestras pequeñas puede dar un número no tan exacto, pero es porque estamos utilizando un tipo de matemática un poquito diferente y una tabla un poco diferente para poder llegar a asimilar lo que está sucediendo en la realidad numéricamente. Ahora, de nuevo, estos datos es para el intervalo de confianza, en mínimo y máximo con un promedio de 18. ¿Cómo funcionan estos datos? Ahí sí depende de ustedes, depende del tipo de empresa, de cómo lo quieran analizar, saber si eso está bien, si eso está mal. Esto simplemente nos va a dar un dato. Hasta que nosotros no le demos un sentido práctico, seguirá siendo un dato. Como es supremamente sencillo, es exactamente igual que el anterior, entonces por el momento no tenemos ningún problema. Hasta acá llega el intervalo para las muestras pequeñas. Nos vemos para los siguientes dos intervalos que nos hacen falta. Muchísimas gracias.